Bien, lo que vamos a tener en esta sesión, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver el acompañamiento en el liderazgo transformador y vamos a ver las miradas cruzadas sobre ciudadanía mundial y la tendencia en Camerún para una nueva ciudadanía. Ustedes ya oyeron la sesión que está siendo grabada, la van a poder reescuchar más tarde. Bien, en este taller vamos a tener tres presentaciones de 10-12 minutos y después vamos a tener una discusión e intercambios entre los panelistas de la sala. Así es que pueden utilizar el chat para hacer sus preguntas y al final, si durante el periodo de preguntas y respuestas hay un problema, que el chat no funciona, quieren tomar la palabra, pueden levantar la mano sin ningún problema. Entonces vamos a empezar con las tres presentaciones de esta semana. De esta sesión, Ciudadanía Mundial y Democracia. Marquis Bourreau es un estudiante de doctorado en Sociología Contemporánea y da clase en la Universidad Saint Paul, Canadá, en la Escuela de Counseling de Psicoterapia y Espiritualidad y Estudio de Conflictos. Entonces, Marquis Bourreau nos va a hablar de la dimensión del acompañamiento en el liderazgo transformador. ¿Tiene la palabra? Muchísimas gracias. Buenos días a todo el mundo. Es un placer de presentar esta presentación rápida. He tomado trozos de lo que me gusta, lo que me apasiona en este momento y quise establecer una relación con la ciudadanía y con la democracia. Sí, soy un doctor, empecé en septiembre del año pasado, soy un estudiante de doctorado y la investigación interdisciplinaria, pues queremos trabajar con más de una disciplina cuando estudiamos un problema complejo no resuelto y que requiere más de una disciplina. A mí lo que me interesa sobre todo es toda esta noción de calidad del acompañamiento con personas que son responsables, que tienen la responsabilidad de ayudar. O sea, yo ayudo a las personas que ayudan. Este es el tema que me interesa y hablaremos de liderazgo hoy y situar todo esto en el contexto del taller. Quería compartir un lado un poquito eh, tergiversado. Yo enseño lo que soy y finalmente solamente sabemos lo que somos. Y bueno, lo que me interesa a mí básicamente es un término que no existe en francés, pero bueno, quién está detrás de ese agente de cambio, esa persona que acompaña y quién es esa persona que acompaña. Oímos hablar de ideas y conceptos y teorías que son muy estupendas, pero ¿qué necesitamos dentro de nosotros? Y lo que yo quiero hacer es seguir contribuyendo con este tema de la transformación del individuo y de la organización. Cuando repensé los temas que me interesan, con el tema del taller, cuando pensé en el término ciudadanía mundial, me pregunté, ¿acaso estamos viviendo una crisis de ciudadanía o tenemos ciudadanos en crisis? Está claro que tal vez sea un poquito de ambas cosas. Con respecto a la democracia, la otra reflexión era que la democracia no es solamente algo que es bueno para el gobierno, como lo escuchamos hoy esta mañana, también se tiene que profundizar en todos los ámbitos de la vida social. En esta presentación voy a tocar tres temas. Primero, algunos desafíos del siglo XXI que dije que llamé bailar con el caos y me inspiré de una teoría de un filósofo sociólogo Rosan, que habla de alienación y aceleración y resonancia y transformación social. Podrán ver que lo que me interesa es la transformación social por las transformaciones personales, es decir, vivir con el cambio y reconocer
la transición dentro de uno mismo. Y liderazgo transformador es cómo acompañar a los individuos. Son temas que me interesan y se van a integrar en un momento. Como les digo hoy, es lo que presentaré son pedazos. Según Rosa, lo que caracteriza el siglo XXI es lo que llama la aceleración social. Hay algo que se está produciendo en el ámbito social que tiene tres dimensiones. Innovación técnica es toda esta noción de compresión del espacio, la aceleración del conjunto de comportamientos económicos. Es decir, que todo se hace a una velocidad cada vez mayor, algo que se produce con nuestra relación con la tecnología que tiene un impacto con respecto a la aceleración del cambio social y cambio en la sociedad, y esto afecta a la política, arte, ciencia, la vida en la casa y la ética. Nosotros sentimos, vivimos esta aceleración de manera cotidiana, aun cuando durante la pandemia hubo al principio como una especie de desaceleración de todo esto. Ya estamos regresando a esta aceleración que va a tener un impacto en el ritmo de la vida. Esto significa que vivimos en un sentimiento de urgencia, de presión, la gente no tiene tiempo, se habla mucho de estrés. Yo me imagino que si lo viésemos esto en otra época, todos nos habrían encerrado en una institución, pero esto forma parte de nuestro cotidiano hoy en día. Ahora, podríamos pensar que con esta aceleración deberíamos frenar, pero lo que presenta Rosa no es una cuestión de frenar ni de hacer menos, sino de hacer de manera diferente. Es lo que habla bailar en el caos y entrar en la resonancia. Y para él la resonancia es algo afectivo, corporal. Vemos la integralidad de la persona donde el sujeto está siendo afectado y responde. Esa noción que nos toca y tenemos que poder responder. Es como si la vida nos invitara. ¿Y qué hago yo con esta invitación? Bueno, ¿cómo puedo integrarlo? Y también caracteriza dos tipos de resonancia. Una que se hace con respecto a la apertura al mundo y el otro con respecto a nuestro poder de acción. Y la interioridad desempeña un papel importante sobre la capacidad de recibir lo que se nos da. La resonancia viene con el sentimiento de ser transportado y no lanzado en el mundo como algo que viene, que atrae y no algo que se repudia o que se ve como algo peligroso. Se ha oído hablar mucho de estos temas en el simposio. Hay paradigmas que se producen en el miedo, estamos bajo una amenaza, vivimos bajo el peligro y todo esto es peligroso. Aquí es más bien cómo respondo para ser creativo con lo que está pasando y no ser necesariamente reactivo. Aquí no tenemos nada nuevo bajo el sol, como dicen. Es hacer la diferencia entre el cambio y la transición. El cambio se vive fuera de sí y se puede elegir o ser impuesto. Si se elige o si se impone, tendrá un impacto directo en el desarrollo en la persona como tal. Cuando se impone este cambio, cuando se habla de abandono, de luto, de accidente versus otras cosas, esto tendrá una influencia en el tipo de acompañamiento, pero también influenciará la forma en que la persona va a reaccionar ante el cambio. Y al final no es siempre algo que se produce del modelo de Leon Bridges, es reconocer que la transición es algo que se vive dentro de sí. Esta aceleración, esta resonancia, es algo que nos pone en un estado constante de transición.
siempre estamos en movimiento. Es una transición, como dicen aquí, es un paso obligado hacia la aceptación. Sí, debo caminar hacia la aceptación, ser capaz de hacerlo y acompañado por alguien que también puede facilitar este tipo de aceptación. Esto es importante. Es como una puerta giratoria entre lo que yo era, lo que yo soy y lo que busco ser. Y ahí es donde el acompañamiento tiene todo su sentido. Por eso me gustó también eh, la canción escogida por Gina con la conscience, el con y la ciencia, la, la capacidad de ser distinto. La transición es un proceso interno, psicológico y subjetivo. Y porque suele hablarse de lo de afuera, uno se preocupa del clima, de la meteo, y se acusa a la meteo de lo que me sucede a mí dentro. Entonces, yo lo que sugiero es, quedan 2 minutos. ¿Cómo lo hacemos? Y es el liderazgo transformativo, es decir, un modelo integrador que busca generar una cultura de colaboración basada en los valores morales, en principios éticos y en pruebas científicas compartidas y motivada por la búsqueda de la verdad y de soluciones benéficas, mutuamente benéficas. Y uno de los medios de desarrollar ese liderazgo es el coaching. El coaching, el acompañamiento, integrarlo uh, para permitir a la persona bailar con el caos. Hasta aquí. Muchas gracias. Del liderazgo transformativo, vamos a pasar a la educación mundial, la dimensión internacional de la educación en la Universidad de Ginebra. Muchas gracias. La investigación que les presento y pronto va a publicarse es una investigación que permite cruzar miradas sobre la ciudadanía mundial. Antes de entrar en el tema, voy a contextualizar esa ciudadanía mundial, un término emergente, aunque existen muchas obras que tienen varios años. Se califica como emergente, pero fue adoptado por la UNESCO porque la UNESCO estableció marcos, ya que la ciudadanía mundial permite educar distintos temas en los programas de formación, el respeto de la diversidad, el desarrollo del espíritu crítico, la igualdad, la justicia social. Eso es importante dentro del concepto de ciudadanía mundial. Y la interdependencia de los niveles de pertenencia de los individuos. Algunas breves palabras sobre la ciudadanía mundial. Pero lo que también hemos observado antes de hablar de esta investigación
lo que se observa en los países. Existía la educación cívica o a la ciudadanía, y eso permitía distinguir entre lo que proviene de la educación a la ciudadanía y la ciudadanía mundial, y observar los cambios de paradigmas. Por ejemplo, desde educación cívica se refiere al Estado-nación, mientras que en la mundial se habla del mundo como contexto de la ciudadanía. Un objetivo de aprendizaje en la educación cívica es el conocimiento de las instituciones. Hay que aprender lo que es la Asamblea Nacional, cómo funcionan el mandato de un diputado. Esta dimensión conocimiento de instituciones, mientras que las problemáticas van a ser más mundiales para la ciudadanía mundial, como el desarrollo sostenible, solidaridad norte-sur, vivir juntos. Le estoy presentando una especie de dicotomía ahí, educación cívica, ciudadanía mundial, pero hay interacción entre estos distintos niveles o estos diferentes concepciones, y hay interdependencia entre los niveles de conciencia ciudadana. O sea, ocuparse del Estado-nación no impide ocuparse del mundo. Muchos autores, y no lo voy a citar, han trabajado sobre algunos obstáculos y sobre algunas restricciones, porque consideran que el concepto es bastante difícil de aprender, y hay muchos paradigmas subyacentes a este concepto de ciudadanía mundial. Entonces, en cuanto a la definición del concepto, hay una gran diversidad de opiniones y de visiones. Otras investigaciones han hablado de la formación de los docentes, conocer la formación de los docentes, cómo fueron formados, cómo ellos se relacionan con el concepto de ciudadanía mundial, es importante para ellos. Otra investigación es ver la relación con lo nacional, la relación entre mundo y Estado-nación, para ver cómo los docentes presentan el concepto. Y luego, competencia para vivir juntos, para lograr un desarrollo sostenible. ¿Cómo evaluar estas competencias? Esto es mi marco, digamos, preliminar. Y le presento una investigación que es colectiva en mi universidad. Somos 4 en el equipo. Y hemos comparado el Kazajstán y Suiza. Y observamos una diversidad interna en Suiza y en Kazajstán debido a la constitución del país, pero el punto en común es que hay pocos estudios empíricos sobre la cuestión. Hemos enviado cuestionarios a docentes a ver si conocían este concepto de ciudadanía mundial, acerca de los valores y las competencias, y sobre las relaciones entre ciudadanía mundial y ciudadanía nacional. Hemos hecho análisis lexicométricas para ver
qué términos utilizaban cuando hablaban de los valores, qué palabras utilizaban, análisis de contenido también para lo relacionado con todos esos conceptos. Y en cuanto a los resultados, lo que hemos constatado, primer constatación general, es que hay poco conocimiento del concepto. O sea, un estudiante de 2 que nunca han oído hablar de ciudadanía mundial. Y esta mañana yo estaba dando una clase y yo hice la pregunta a mis estudiantes y ninguno había oído hablar de ciudadanía mundial. Entonces, hay un problema de difusión del concepto. El cuestionario fue para futuros docentes. Si estos estudiantes se vuelven docentes, entonces ya van a introducir, van a integrar ese concepto en su docencia, en su formación. Es decir, es indispensable que este concepto esté accesible a los futuros docentes. Y generalmente en algunas escuelas secundarias y en la universidad, que difunden el concepto, pero también las redes sociales. Pero muy pocas referencias hay al concepto. Una sola referencia fue a una canción que habla de esto. Pero eso muestra que el concepto puede transmitirse a través del arte. Insisto entonces en difundir este concepto a los estudiantes. Luego se les pidió identificar lo que está en juego en la ciudadanía mundial. Y los estudiantes, cuando se les pide, dicen el derecho, el respeto y la ética. Mientras que en Kazajstán, mundo, libertad, viaje, pasaporte. O sea que las palabras totalmente distintas según Suiza y según Kazajstán. Y lo que resurge es que no tiene el mismo origen ni la misma visión. En función del contexto de lo que puede significar ser ciudadano del mundo en Suiza o lo que significa viaje y pasaporte para Kazajstán, tenemos una diferencia de conceptualización, de visión, de ser ciudadanos del mundo y de posibilidad de estar y vivir en el mundo. Luego, hemos comparado lo mundial y lo nacional. Y se ha dado más importancia en las respuestas a lo mundial frente a lo nacional. Pero en Kazajstán los estudiantes se comprometen menos en su posición. Lo interesante para los que consideran lo nacional más importante es que es importante tomar en conciencia de la relación con lo nacional, la importancia de entender la resistencia. Pero cuando se elige lo mundial, hay que tomar en cuenta las resistencias también, pero la postura de los futuros docentes, la manera en que entienden
el concepto y lo que puede provocar. Van a cuestionar su posición anterior de lo nacional frente a lo mundial, o están pasando por una transición entre lo nacional y lo mundial. Y los resultados de esta encuesta, de esta investigación, creo que son bien importantes para encarar un nuevo tipo de formación a la ciudadanía mundial en nuestras instituciones educativas. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Sí, voy a encender mi micrófono. Vamos entonces a trasladarnos al Camerún con Jacques-Philippe Salat-Sala de la Universidad de Yaoundé, y que nos va a hablar de las nuevas tendencias en Camerún al respecto. La presentación PowerPoint de Jacques-Philippe Salat-Sala está en la otra sección de nuestro simposio. Muchas gracias, espero que me escuchen. Solo tengo 12 minutos, pero sí voy a agradecer. Mon micro, el tema me interesa porque cómo somos ciudadanos en Camerún. Y para responder, empezaría con algunas consideraciones. En la mayoría de los estados del subsahara, tenemos una historia sociopolítica un poco particular con la colonización, que trató de organizar la sociedad en una perspectiva muy particular y no ha insistido en las particularidades culturales de los países. Y el Camerún es un ejemplo hablado realmente, porque es un país variado, diverso, desde muchos puntos de vista. Es un país donde vemos todo lo que tenemos en África. Es un microcosmo, y quisiera que mi intervención muestre, tomando en cuenta esa historia, cómo el camerunés se construye una ciudadanía. Son 3 o 4 momentos: la construcción administrativa, ideológica y política, la emergencia de una nueva ciudadanía y luego límites de este proceso ciudadano. En cuanto a la diversidad de este país, observo que estamos en África Central, limitado por el Chad. Este es República Centroafricana, en el sur Gabón, Congo, Guinea, y al este Nigeria. 27 millones de habitantes, 240 etnias, 240 lenguas nacionales, pero al igual que el Canadá, la lengua oficial es el francés y el inglés, 60 francés, 30 inglés. Desde el punto de vista religioso, 70% de cristianos en el sur, 18% de musulmanes en el norte y 3% de distintas religiones. Verán en mi PowerPoint
lo que muestra todas esas cifras. La construcción del Estado de Camerún. Y para entender, hay que ver las etapas históricas, cómo hemos llegado a la independencia en los años 60, después de haber sido una colonia alemana. Al final de la Primera Guerra Mundial nos volvimos posesión bajo tutela de la Sociedad de las Naciones y compartida entre los franceses y los ingleses. Y en 1960 hubo la independencia. Básicamente de la parte occidental francohablante, y en el 61, 11 de febrero, hubo un referendo que hizo que construyéramos un Estado federal con dos sistemas totalmente diferentes, uno anglófono y uno francófono. Y insisto, porque en este momento tenemos movimientos secesionistas de lo que quieren la autonomía del país. Y el 1 de octubre se produjo esta República Federal que trató de conservar la particularidad de ambos lados. Funcionó más o menos hasta que de manera más o menos autoritaria se decida con un partido único o un partido unificado crear la República Unida de Camerún, que terminó con el federalismo. Es posible que este proceso pues no se haya hecho con una gran equidad a partir de un cierto resentimiento que resurge hoy en día. En el 90 hay un intento de multipartidismo que funcionó más o menos, si bien que hoy en día hay secesionistas que hacen que existan reivindicaciones de la identidad, y al mismo tiempo en el norte tenemos un movimiento yihadista, Boko Haram. Por lo tanto, en este momento, Camerún tiene dificultades con el tema de su ciudadanía. ¿Por qué? Porque un cierto número de acciones fueron realizadas, sobre todo acciones y discursos políticos, y podemos ver que hay una obsesión con respecto al discurso unitario. No sabemos cuántas veces escuchamos unidad nacional, necesidad de integración, con modalidades y conceptos que son siempre tan importantes como equilibrio regional. Todas las regiones no están dotadas de la misma manera. Ha habido un cierto número de políticas, de cuotas. Incluso en un momento dado hubo una reglamentación que le daba a cada región una parte en cuanto al aspecto administrativo, y ahora las grandes escuelas. Todo esto muestra que desde la independencia Camerún lucha por formar una nación donde se identifiquen todos estos temas. Ahora, si vamos un poquito más allá del proceso de la formación del Estado, la familia de Camerún ella misma está dividida entre la forma y los imperativos de la modernidad ciudadana, y esto todavía se caracteriza por desigualdades de género, la dominación de los mayores sobre los jóvenes, la vida familiar eh, eh, también está afectada, con un recurso sistemático a la familia que, que garantiza la propiedad, la seguridad, la bendición, etcétera, y la propuesta de la modernidad que hace frente a una especie de climas con el individualismo. Pero luego tenemos una comunidad a la que pertenezco, que puede ser étnica, a pesar de las formas administrativas y políticas del Estado, y observamos a menudo que hay conflictos entre autoridades administrativas y tradicionales, a veces choques en cada uno de estos sistemas, y esto crea un malestar con respecto a la manera en que uno puede hablar de su entorno y los puntos de referencia que serían la ciudadanía de unos y otros.
Esto es el caso de, de liderazgos que tenemos, primer grado, segundo grado, tercer grado, sin que esto se defina de manera certera. Luego, el Estado inició una formación para la ciudadanía con una iniciativa desde hace unos 40 años para formar a los jóvenes con respecto al conocimiento del Estado y las instituciones. Primero era educación cívica, luego educación para la ciudadanía, pero más allá de ese título, los contenidos son a veces ambiguos, son contenidos militantes. En un momento dado era cómo hacer para que los jóvenes se adhirieran al partido único sin que fuesen conocimientos neutros sobre el Estado y la nación y la ciudadanía. Luego, ese curso fue eliminado y se le pidió a los profesores de geografía que lo garantizaran porque ese contenido no estaba construido. Pero Camerún tiene símbolos más allá de su em, bandera. El juego, el fútbol desempeña un papel importante. Tenemos estrellas del equipo nacional que son más reconocidos que el presidente de la República. Todo el mundo conoce a Eto Yautmilá, pero tenemos la impresión que hay estudios que se han hecho al respecto, por cierto, donde el equipo nacional de fútbol desempeña un papel muy importante en la identificación con la nación y cada uno se ve y esto funciona realmente como que si todas las regiones debieran estar representadas. Y a veces se vigila como el gobierno que se forma para ver si todo el mundo está representado en el equipo nacional, para decirles pues ese sentido de pertenencia y de identidad, cómo está allí presente y resiste a todas las formas modernas. Les queda 2 minutos. Vamos a tratar de culminar aquí. La religión también desempeña un papel importante. Los religiosos siempre movilizan a un cierto número de personas y los políticos toman esto en cuenta, se ocupan de ellos y se busca hacer la elección adecuada, si ustedes ven lo que quiero decir. Pero hay límites en este proceso y estos límites, primero, es como ya les dije, es una insuficiencia de la formación cívica porque el contenido de conocimiento y de formación no es adecuado y hay una corrupción endémica que hace que en Camerún se diga, bueno, no tenemos derecho a nada, pero podemos tenerlo todo a partir del momento en que puedes pagar por ello. Y otro elemento importante, una cierta gerontocracia. Tenemos un presidente de la República que ya tiene 90 años, creo. Los jóvenes pueden tener la impresión de que el Estado pertenece a gente mayor y no se identifican al Estado como lo ven desde que nacieron. Y luego está el problema de la falta de trabajo y los jóvenes sienten este sentimiento de exclusión y se adopta a las políticas y el problema pues de la anglofonía y una reivindicación secesionista donde se reclama una autonomía y se mueve que el Estado no tuvo éxito en cuanto a la integración de unos y otros y esto pues suscitó este deseo de secesión y de otras partes del país. Bien, para culminar, quiero simplemente decir que en Camerún nos sentimos ciudadanos de una manera bastante particular, aun cuando seguimos ligados a referentes más serenos, pero que no son los de la modernidad, porque cuando vemos, por ejemplo, eh, los resultados de los votos, la gente tiene reflejos que son típicos que se pueden referir a antropológicos o etnicistas que todavía no hemos logrado tener una vivencia ciudadana que
ponga a todo el mundo en un mismo pie de igualdad ante la nación. Bien, esto era lo que les quería decir. Creo que lo esencial está aquí. Muchísimas gracias. Gracias a los tres panelistas. Tenemos en el chat la presentación PowerPoint de Jacques Philippe con imágenes extraordinarias que nos dan ganas de viajar. Bueno, por lo menos lo digo por mí. Sí, eres bienvenida. Bien, llegamos al momento del periodo de las preguntas y discusiones. Pueden ser preguntas para uno de los panelistas o algo que quieran que contesten los tres. Y es interesante porque abordaron ángulos diferentes de la ciudadanía mundial y democracia, de lo nacional, lo internacional, muchas palabras que se retomaban. Todo este tema de formación y transformación son dos palabras que escuchamos en las tres presentaciones y es interesante ver aquí cómo hablaron de transformación necesaria y a través de la educación más formal de los profesores, de los educadores, la educación para la ciudadanía mundial con respecto a dónde nos situamos en el planeta, cómo nos situamos y nuestras realidades y los países donde vivimos. Hay una primera pregunta de Melanie Champoux para Miriam. ¿Hay alguna razón específica para escoger Kazajstán y Suiza? Entonces, les sugiero que coloquen sus preguntas allí. Bien, gracias por esta pregunta. Una cuestión práctica de colaboración con la Universidad de Kazajstán que hizo que hubiese esta voluntad de colaboración con esta investigación y me parece, y esto no es algo realmente, bueno, no soy especialista para afirmarlo, pero en el contexto de Kazajstán, en ambos contextos, este tema, pues me parece que las universidades en Kazajstán pues, están buscando una forma de internacionalización, entonces tal vez habría relaciones. Yo sé que la Universidad de Ginebra tiene proyectos sobre los objetivos del milenio y esto tiene que ver con ciudadanía mundial. Entonces hay justificaciones en ambos contextos porque hay transformaciones en los planes de estudios. Por ejemplo, los estudiantes en suizo, pues es la parte francófona tiene objetivos y competencias que no son llamados como ciudadanía mundial, pero entran totalmente en este marco. Entonces, esas son las razones pues que nos pueden hacer mirar ambos lados. Muy bien, gracias. Una pregunta, Jean-Philippe. Jean-Philippe está aquí, perfecto. Hay una pregunta de Chantal Asselin. ¿Cómo negociar con Boko Haram? Negociar entre comillas. Es muy complejo, pero que podría hacerse con personas que saben aplicar un saber hacer y tener ciertos saberes. ¿Qué opina usted? Sabe, los movimientos yihadistas como el de Boko Haram, en realidad son nebulosas de las que no tenemos ningún conocimiento. Ellos actúan tanto a nivel nacional como internacional. Este negocio, esto nació en Nigeria y quiere imponer un califa y a veces entra en Camerún. Pero nosotros defendemos nuestras fronteras de estas incursiones, pero no sé realmente cómo negociar con radicales que no quieren saber nada del Estado, de la educación, ni muchísimo menos de la formación. Es una prueba de fuerza que se nos ha impuesto y hasta ahora hemos logrado mantenernos. Hay complicidad internacional que no dicen su nombre, a veces son movimientos que son instrumentalizados por potencias que no puedo citar, pero
estamos conscientes que esas personas que no tienen armas son, bueno, estas personas son suficientes para aterrorizar la población. Es todo lo que puedo decir al respecto. Gracias. Hay algunos comentarios y todo el mundo no puede pues seguir el chat. Es importante establecer una prioridad, la formación de los educadores para una educación transformadora. ¿Cómo se hace la integración de los de objetivos de desarrollo sostenible en la formación de los futuros educadores? Y Melanie Champoux, que dice, Marquis, su presentación me hizo pensar en la tesis de Sylvie Laviolette sobre la dimensión espiritual en la formación de los actores de cambio. Y tenía miedo, no sé, Paul, si tenías una pregunta, invité a Paul porque no sé si pues quieren tomar la palabra. Sí, muchísimas gracias, Nancy, Paul. Estamos en una sala con otras personas. Perfecto, sí, teníamos que cerrar el micrófono. Me estoy comunicando con Gina. Es un placer, muchísimas gracias, Myriam, Jacques-Philippe y Marquis. Esto de la ciudadanía mundial es como, bueno, estaba jugando tenis hace poco con una persona y fue agradable. No quería hablar mucho, ok, ciudadanía mundial y tal, y me dijo, no, no, yo no tengo ganas de hablar de esto. Este no es mi problema, es la imagen, yo creo que hay de esa ciudadanía mundial, es que nos vamos a ir de la ciudadanía nacional. Y mi pregunta se plantea de la manera siguiente: ¿cómo ven este problema de hablar de ciudadanía mundial para resolver nuestros problemas mundiales, racismo, ambiente, medio ambiente, guerra, sexismo, todos estos problemas que nos afectan y afectan al mundo entero en el marco nacional, donde hay mucha resistencia porque la gente tal vez no se quiere abrir a la autocrítica o no quiere pues hacer cambios. Y yo creo que todo esto, bueno, comprometerse con el ambiente para defender a las comunidades locales. Y un pequeño punto, Gina y yo hicimos proyectos con la PCE, el Centro Asia Pacífico, una agencia de la UNESCO que trabaja sobre la ciudadanía mundial durante varios años para recopilar recursos en francés sobre ciudadanía mundial. Esencialmente, pues no hay mucho, pero hay mucho sobre solidaridad, el derecho de las personas, cooperación internacional, interculturalismo. Entonces, el término en sí, y esta es mi propia perspectiva, el término es menos importante que el trabajo y el compromiso. Hablamos de interculturalismo, pero hay mucha confusión, pero el término ciudadanía mundial pareciera bloquear a mucha gente. Entonces se lo mencionaba, no sé si quieren hablar algo, mencionarlo. Antes de relanzar, bueno, voy a invitar a que se haga la respuesta de los últimos comentarios. Entonces, Myriam Marquis y Jacques Philippe, y tomen en cuenta pues estas preguntas o comentarios. Entonces, la pregunta de Paul: ¿cómo la ciudadanía mundial puede ayudar a resolver algunos desafíos como el racismo? Gina Teze también habló con sus 240 idiomas y 2 lenguas oficiales. ¿Qué le puede decir a Camerún, al mundo, con respecto a la dimensión lingüística de la ciudadanía mundial? Son preguntas pertinentes. Melanie Champoux dice: entre los participantes en mis investigaciones, me parece que la gente está se siente más a gusto a la hora de hablar de ciudadanía para la humanidad. Y todo esto se inserta dentro de la libertad dentro de sí mismo
y pues con los vecinos que vienen de otro lado y es bueno cooptar con proyectos que vienen de otro lado. Entonces, este es el desafío de definir este concepto, la importancia de la aceptación. Entonces, le voy a dar la palabra a Marquis primero. Marquis, ¿quiere responder a los demás, a panelistas o a estas preguntas? Queremos escuchar sus reflexiones. Sí, voy a aprovechar la oportunidad. El ejemplo dado por Paul, estamos con un amigo y este amigo tiene una posición muy clara acerca de ciudadanía mundial. Para mí, esto es el ejemplo que necesita un camino interior, una toma de conciencia, porque la conciencia, si la tengo así o asá, entonces puedo aceptar ver otras cosas y ver las cosas de manera diferente. Entonces, ciudadanía mundial pide cierto nivel de conciencia. Esto exige también algo vivido, una experiencia de vida, no siempre por la edad, sino se trata de una combinación de niveles de conciencia, el desarrollo vertical, o sea, entre experiencia y conciencia, mi capacidad de actuar iba a ser mucho más efectivo que tratar de convencer a alguien cuáles son los argumentos en favor de una ciudadanía mundial. Mi sentimiento de pertenencia está ligado a mi capacidad de recibir lo que el mundo me puede dar. Voy a ser capaz de recibir y dar, ofrecer diferentemente. Este es un ejemplo típico. Hay gente que se conviene con el nivel nacional y ya eso es donde han llegado en su propio recorrido, pero esto es la realidad. Como animadora, me voy a permitir un pequeño comentario cuando hablas de la importancia de la conciencia. Nosotros en educación hablamos de visión de cambios personales, cambios relacionales con otras personas y estructurales con las grandes preguntas del sexismo, racismo, etcétera. Pero sí hay tres dimensiones diferentes. Esto era mi comentario. La palabra ahora a Miriam, a ver cuál es su opinión. Merci, bah, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, Muchas beaucoup de gracias. réflexions, donc je ne sais pas si je vais tout prendre. Peut-être c'est Muchas effectivement reflexiones, u- pero utiliser des extraits de ce que vous avez dit sur est-ce que citoyenneté mondiale est le bon terme? Moi, j'ai es l'impression el término un peu a correcto, priori que ciudadanía c'est pas ça, mundial. hein, c'est pas l'analyse Es una complète. impresión, no hemos Il y a analizado peut-être eso, une peur parce qu'il y a cette pero esto peur de puede la dar perte du local. miedo de perder lo local. On évoquait tout à l'heure les résistances. La résistance, elle n'est pas forcément Hablábamos de resistencia. La resistencia contre les no, fondamentaux, no globaux, es en contra de los moi, mais objetivos, l'appartenance locale, pero comme ça, la pertenencia local comme un arbre qui a besoin de es racines, como un árbol que qui a envie necesita d'aller vers le sud. raíces Et donc, y du esas coup, raíces parfois, il y son a cette locales. peur de se dire, mais si on me coupe mes Entonces, racines, je ne peux si me plus cortan mis raíces, parler librement. entonces, ¿a dónde voy? Et en No fait, puedo crecer. moi, je vous rejoins totalement sur le fait que Pero c'est sí, estoy de utile le acuerdo concept pour s'intéresser aux engagements, pour con s'intéresser la idea à de la ir más allá complexité del d'un rapport concepto et y parfois observar y d'essayer analizar la d'observer ce qui est interdependencia y possible resolver las grandes sur le terrain. preguntas Le concept est de porteur parce hoy. que je pense que le Pero concept de me parece citoyenneté que el mondiale concepto de est ciudadanía mundial porteur. es portador, C'est es important benéfico. de relancer
porque va a lanzar o relanzar los objetivos ligados a lo multicultural, al altruismo, al desarrollo sostenible. Esto va a ayudar, creo, va a contribuir a mover las cosas. Esa es mi opinión. Y Jacques-Philippe va a terminar. Y hay una pregunta. Y vamos a ver si tendremos la presentación PowerPoint de Marquis Bureau, pero sí acaba de enviarla. Perfecto, o sea que muy pronto la podrán ver. Está en el sitio web. Tal vez la semana que viene. Jacques-Philippe, última palabra. Muchas gracias por este honor de clausurar ese taller. Sí, la ciudadanía se abre a la diversidad. 240 lenguas no es un problema, pero sabemos que una lengua no es solo un medio de comunicación. La lengua tiene una dimensión política, porque se habla la lengua del colonializador o del que domina. Tenemos una asociación de la francofonía. También pertenecemos al Commonwealth británico. Entonces, pertenecemos a ambas. Si habla francés hoy en Camerún es porque usted no entiende que el mundo ha cambiado, porque el inglés se ha implantado. Por general, hay reagrupamiento de lenguas. Tenemos gente en el norte que tienen una lengua más bien para los musulmanes y para los que viven en las montañas. Nosotros pensamos que debe existir un diálogo entre las comunidades y que esas lenguas representan una identidad y que esa identidad debe ser respetada. Esto. Muchas gracias. Antes de clausurar, muchas gracias por su participación, sus preguntas. En el chat hay una lista y tienen formularios de Framapad. Es decir, que imaginemos que estemos físicamente. Entonces, si tienen cosas que compartir con los demás, por favor, coloquen, vayan a ese Framapad y lo colocan. Si tienen ideas de acciones, proyectos, elementos de seguimiento que quieren compartir, pues por favor utilicen el Framapad. También tenemos el Happy Hour. Usted puede clicar sobre el enlace para tomar un trago virtual de agua o de otra cosa que tenga en su casa para compartir con los demás participantes. Se trata de reproducir lo mejor posible la realidad de los simposios. Y recordarles que mañana tendremos talleres para trabajar sobre distintos temas. No vamos a hacer una síntesis de esos 5 días, pero sí vamos a retomar algunos temas, los temas principales que han sido debatidos durante la semana y proponer pistas de acción y soluciones eventuales. Muchas gracias a Marquis, a Myriam y a Jacques-Philippe por sus intervenciones y muchas gracias a todo el mundo por su participación. Tenemos una pausa de 15 minutos antes de la próxima actividad. Muchas gracias.